Hemos estado tratando de abonar en este ejercicio de la elección del Poder Judicial de la mejor manera que hemos podido como medio de comunicación, hablando de la forma en la que se va a llevar a cabo el proceso, de cómo van las autoridades, de cómo van a estar las boletas, etcétera, etcétera. Pero una duda que prevalece entre la población es, ¿qué rayos estamos eligiendo? ¿Qué hace cada uno de los puestos que hoy están a disputa en esta elección del Poder Judicial? Sería muy complicado ir uno por uno, lo hemos tratado de hacer, pero lo que sí queremos plantear es por lo menos la diferenciación entre las labores de cada uno de los niveles, ¿no? ¿Qué hace un magistrado? ¿Qué hace un Ministro. ministro? ¿Qué hace un juez? Y por eso es que quisimos consultar a Luis González Lozano, director a Cambio de Ruta, pero además experto en temas jurídicos. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Erika, Jonathan, buen día, a la orden y pues bueno, aquí atento a esta pregunta que haces porque es muy importante. Mira, yo quisiera iniciar con lo siguiente. Nos están obligando a participar en una elección la cual no es necesaria y de alguna manera es tramposa porque a estos puestos que ustedes acaban de señalar deben de llegar las personas que demuestren tener los mejores conocimientos, preparación, habilidades y demás. Es como si yo voy con un médico y me duele el corazón, pues voy con el cardiólogo y voy con el mejor cardiólogo que hay porque estudió para ello. Poner al cardiólogo en una votación, pues es muy difícil y más porque la población, en mi caso, yo no conozco de medicina, entonces yo no sé cuáles son las credenciales que debe tener este cardiólogo para que me atienda. En el caso concreto, entonces tenemos una votación donde va a haber la elección de ministros y entonces la pregunta es, ¿qué hace un ministro? ¿Es tan importante su figura o no en un sistema democrático como el Estado mexicano, donde tiene esta división de poderes, ¿no? Y entonces yo te diría, para la importancia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que son los que van a resolver si una ley es inconstitucional, es decir, si va en contra de la Constitución, de los tratados internacionales, si es violatorio de derechos humanos. También ellos van a resolver lo que le llamamos acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales, que es cuando hay ese conflicto entre los poderes, entre los estados, ¿sí? Y además van a revisar los amparos más importantes, las quejas más importantes de la sociedad. Es decir, su trabajo tiene un impacto nacional e incluso sus interpretaciones tienen un impacto internacional. Entonces, imagínate, aquí la situación es que tenemos que votar por unas personas que van a decidir la parte legal, la parte judicial de interpretación de la norma. El detalle y la problemática que tenemos los ciudadanos comunes es que nos están poniendo nombres y para saber cuál es el currículum, cuál es la preparación de estas personas, pues es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de los ministros, eso es lo que hacen. Su relevancia en nuestra vida diaria es total. Ahora, es que me parece que de pronto este es al que sentimos más lejano, ¿no? A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero son las decisiones de más alcance, Luis. Desde luego, ellos al momento de resolver juicios de amparo de gran importancia, lo que están poniendo es el lineamiento que todas las demás autoridades y jueces deben de establecer. Entonces, pongo un ejemplo. Ustedes recuerdan que hace algunos años se dijo que para tener una línea celular, un teléfono celular, había que registrarse ante cualquier compañía que ofrezca este servicio, pero que además de los datos tradicionales que dábamos, nuestros datos personales, también teníamos que dar datos biométricos, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque así se decidió en aquel entonces, por cuestión de delincuencia y demás. Esto se reclamó. Hubo muchas personas que dijimos, oye, eso es violatorio de derechos humanos porque le estamos dando a un particular nuestros datos sensibles, como puede ser nuestro iris, la huella, etcétera, y entonces eso no es correcto.
Hubo mucha gente que se ampara ante esto, el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros, que son los que estamos platicando ahorita, resuelven que efectivamente esto no puede ser. No pueden tener particulares datos biométricos de los ciudadanos y que además era una medida muy exagerada, ¿sí? Era una desmedida y entonces resolvieron ello. Lo que ellos resolvieron aplicó para todo el país. Entonces, todas sus decisiones son sumamente relevantes, ¿sí? Hay muchos casos donde la Suprema Corte tiene que establecer cuál es el criterio que deben adoptar las autoridades y que deben adoptar los demás jueces. Ahora, si esto hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué hace el Supremo Tribunal de Justicia del Estado? ¿Qué hacen estos magistrados por los cuales también vamos a ir a votar en el caso de San Luis Potosí? Fíjate que el caso de los magistrados locales, ellos lo que imparten es una revisión de los asuntos que se fueron tramitando y juzgando en una primera instancia que resolvió un juez. Entonces, aquí me voy a atrever a separar de una vez lo que son jueces y lo que son magistrados en de carácter local. En San Luis Potosí, Estado, vamos a elegir jueces civiles, jueces mercantiles, jueces familiares y jueces penales. Los jueces penales, perdón, los jueces en general, estos que comenté, son jueces que les llamamos de primera instancia y son aquellos que conocen esa primer problemática que hay entre particulares, derivado de un arrendamiento, derivado de un procedimiento de pensión alimenticia, alguna cuestión de la comisión de un delito, no sé, vamos a hablar de algún daño a la propiedad, lo que sea, ¿no? Estos jueces tienen que resolver conforme a las exigencias de las partes, observando siempre la prueba que se tiene al respecto, resolviendo si esa prueba es conducente para efecto de darle la razón a una parte o a la otra parte, y con esto aplicar la ley y dictar la sentencia. Entonces el juez dice, una parte reclamó tal situación, la otra parte contestó de tal manera, las pruebas que hay son tales y con esta evidencia yo dicto una sentencia condenando o absolviendo, aplicando lo que dice el derecho. Estos jueces los vamos a elegir. Y vamos a elegir también a magistrados. Los magistrados es la segunda instancia, son los tribunales de apelación, que son los que van a revisar que las resoluciones de los jueces se hayan dictado conforme a la ley, que se hayan evaluado las pruebas correctamente, que se haya aplicado los criterios en forma correcta, que el procedimiento se haya hecho de una manera puntual. ¿Sí? Aquí, también en el caso concreto, tanto para jueces como para magistrados, necesitamos personas que estén preparadas, que hayan demostrado esa habilidad de conocer el derecho, de poderlo interpretar, de saber cómo las pruebas se tienen que revisar, qué pruebas sí son conducentes, etcétera, para dictar la sentencia, y en el caso de los magistrados, para revisar que estas sentencias dictadas por los jueces realmente cumplan con el derecho. Ahora, vamos más allá, Luis. ¿Cómo se dividen los jueces? ¿Por qué tenemos de tantos tipos? Mira, los jueces están especializados porque el derecho es dinámico, la sociedad es cambiante y entonces hay diferentes reglas. El derecho lo que hace es reglamentar la conducta humana. Lo que queremos es tener un estándar donde todos estemos de acuerdo en qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Ese estándar es lo que nos permite el convivir. Y entonces, como hay tantas áreas de actuación de cualquier ser humano, se ha especializado a los jueces. Y entonces, pongo un ejemplo, hay jueces laborales por los cuales vamos a votar,
bueno, los capitalinos nos quitaron el derecho, pero hay jueces laborales por los cuales hay que votar y los jueces laborales resuelven la controversia entre patrón y trabajador. Hay jueces familiares que van a resolver los temas de familia, divorcios, pensiones alimenticias, cuestiones sucesorias, etcétera. Hay jueces mercantiles que van a resolver las problemáticas entre comerciantes, entre personas que se dedican a realizar actos de comercio. Y hay jueces civiles que van a resolver los temas relacionados entre particulares, no son comerciantes, no es un tema de familia, pero sí es un tema de un contrato de compraventa de un vehículo, por poner un ejemplo, y son personas que no se dedican al comercio, ¿no? Y además está la materia penal, donde también habrá elección de jueces penales, que son aquellos que se encargan particularmente de señalar si hubo o no la comisión de un delito, de aquellas conductas que el legislador ha dicho que son, pues vamos, contrarias al comportamiento y que son un delito y que se debe de imponer una pena. Por eso hay esta diversidad de jueces para efecto de especializar conforme a comportamiento humano. Luis, pues ahora sabemos qué hacen. Lo difícil va a ser, como tú lo decías, saber quién es el perfil más adecuado de todos los que están en esta contienda para ocupar esos cargos y eso va a estar complicadísimo. Te agradezco como siempre, Luis. Sí, no, gracias a ustedes y concluyo con esta reflexión. Mira, yo creo que hay que ir a votar. Yo soy de los que ferozmente he estado hablando de que esta elección fue algo innecesario y es una tramposa forma de afectar al Poder Judicial. Pero creo que sí hay que votar. Hay gente que dice que no va a ir a votar. Está mal. Hay gente que va a anular el voto. Híjole, eso tampoco resuelve nada. Creo que lo que hay que hacer es votar. ¿Votar para qué? ¿Votar para seguir este juego perverso o votar para elegir a los mejores? Creo que merecemos, ante esta tormenta judicial, que sí haya perfiles, hay perfiles muy rescatables, hay perfiles que pueden hacer buen trabajo y entonces hay que votar por ellos. Yo invitaría a la gente que sí votara, aunque la situación es compleja y muy controversial. Y aunque no estemos tan de acuerdo, pero bueno, a participar. Y aunque no estemos tan Gracias, de acuerdo. Luis. Así es. Muy buenos días. Gracias a ustedes, a la orden. Luis González Lozano, experto en temas jurídicos.